escritor mexicano Antonio Ortuño ganó en el año 2017 el prestigioso premio de cuento Ribera del Duero allá en España, con el notable libro La vaga ambición. Pero Antonio no solamente es un reconocidísimo cuentista, sino también un estupendo novelista. Una prueba más de ello es su más reciente novela, Olinka, publicado por Seix Barral. Justamente sobre esta estupenda novela conversé con Antonio hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías funcionan de manera presencial y también de modo delivery. Y yo quiero recomendarles la estupenda librería virtual Buen Salvaje. La pueden encontrar en sus páginas de Facebook, Instagram y también en su página web www.buensalvaje.com. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Antonio Ortuño. Hola Antonio, primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre tu más reciente novela Olinka, publicada por Seix Barral. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Bueno, en realidad hay varias líneas temáticas que quisiera abordar, dada mi lectura de la novela, pero quisiera empezar por algo que es una curiosidad mía siempre, que es el origen, digamos, la génesis de las novelas o de las historias. Y quería preguntar si tú recuerdas ese momento, esa idea o esa imagen que de alguna manera es el disparador de esta novela. Sí, lo tengo bastante presente porque no todas mis novelas se han escrito con un disparador tan claro como el de Olinka, que tuvo que ver con dos momentos. Uno, yo nací en el lado oeste, en el lado occidental de Guadalajara, y me crié ahí mis primeros años en una colonia que se llama Chapalita, que digamos que es como de las colonias tradicionales de la clase media y de la clase media alta de Guadalajara. Después, por muchas cuestiones familiares y sobre todo económicas, terminamos viviendo en el extremo sur de la ciudad, en una zona muy popular. Y después, ya más grande, y cuando comencé a trabajar y cuando me casé, viví más bien cerca del centro de la ciudad, ¿no? Una zona también que no tenía nada que ver con esa área económicamente más próspera del oeste, ¿no? El lado oeste es el lado rico, digamos, de Guadalajara. Eh, Volví al lado oeste hace unos años, alquilamos una casa más o menos grande, porque tanto mi esposa como yo trabajamos en casa y necesitábamos una casa en donde además podían estar nuestros estudios de trabajo. La encontramos de este lado y en lugar de haber sentido que volvía al pasado, porque ahora vivo a unas 15 calles del hospital donde nací y a unas 20 calles de la calle en la que jugaba de niño, pero es una zona nueva que no existía desde luego cuando yo era pequeño, que es parte de una expansión inmobiliaria muy grande que ha habido en la ciudad en los años recientes. Entonces, digamos, me impresionó eso, ¿no? La enorme expansión inmobiliaria de Guadalajara, con un montón de fraccionamientos nuevos, de casas grandes, y desde luego muchos fraccionamientos mucho más lujosos que este en el que yo vivo. Y también, pues, la progresión gigantesca de torres, ¿no? La construcción de torres por todos lados. Un boom inmobiliario que no tiene nada que ver con un boom económico. No es que en Guadalajara se haya descubierto oro o petróleo en los jardines y estemos nadando en dinero. Es una ciudad más bien comercial, no demasiado industrial. Y aunque es la segunda más importante de México, no se puede decir que sea una ciudad de muchísimo dinero, ¿no? Hay una capa, desde luego, de ricos, pero en general la gente en Guadalajara, pues más bien va sobreviviendo y tirando, ¿no? Como pasa en la mayoría de nuestras ciudades en América Latina. Entonces, desde luego, para mí fue una experiencia curiosa el venirme a vivir a este lado nuevo de la ciudad, y encontrarme, por ejemplo, que a unas pocas casas de la mía había un vecino con 4 Mercedes-Benz, ¿no? Eh, no cabían en su cochera, tenía 2 Mercedes-Benz estacionados sobre la acera de su casa, tapando el paso, porque pues, tiene 4 Mercedes y la cochera es para 2 automóviles, ¿no?
cosas así, muchísimas clínicas de belleza, muchísimos negocios para las uñas postizas, para cirugías plásticas, para gimnasios, desde luego un montón, en fin, una cuestión bastante peculiar, digamos, del modo de vida de este lado de la ciudad, que me llamó mucho la atención, ¿no? Ese fue el primer momento y una idea que se quedó un poco en mi cabeza de la posibilidad de escribir, digamos, sobre esa zona de la ciudad eh, y en lo que la ha convertido, pues ese misterioso boom, ¿no? Y segundo, el momento en el que se me reveló de alguna manera lo que podía ser la novela, pues fue un momento más bien catastrófico. Abrí un día el periódico en la mañana y me encontré la noticia de que el capitán de la selección mexicana de fútbol estaba siendo acusado por el gobierno de Estados Unidos de tener negocios con delincuentes, con criminales, con el crimen organizado, y de ser un lavador de dinero, ¿no? Le cerraron una escuela de fútbol que tenía muy cerca de mi casa, de hecho, y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó un informe muy detallado al respecto de personas a las que acusaba o señalaba de sostener estos negocios con el crimen organizado, y resultaba que la mitad del listado, más de la mitad del listado, eran negocios de Guadalajara, eran negocios del oeste de Guadalajara y muchos de esta zona en la que vivo, ¿no? Más de la mitad, imagínate, del expediente de señalamientos y acusaciones que levantaba el gobierno de Estados Unidos. Entre ellos, la escuela de fútbol de Rafael Márquez, el entonces capitán de la selección mexicana. Eh, y a mí me pareció, bueno, un golpe terrible porque Rafa Márquez era un ídolo personal y de alguna manera eso me puso a girar. Es decir, aunque es algo de lo que siempre se ha hablado en Guadalajara, pero encontrarme tan patentemente con que detrás de esas torres, detrás de esa industria de lujo, detrás de esos fraccionamientos de lujo, pues podía estar el lavado de dinero, ¿no? Podía estar el dinero sucio, podía estar pues el intento de adecentar la industria del crimen, ¿no? De alguna manera de esa zozobra y de la experiencia personal de vivir en una de esas áreas, pues fue de lo que nació la novela, ¿no? Ujú. Ahora que mencionas eso, pensaba justamente en que una de las aristas, digamos, que me dio mucho que pensar al leer la novela justamente era esa, ¿no? Es que de alguna manera la novela retrata, eh, o uno de los temas de la novela es justamente Guadalajara en esos términos, ¿no? Como un lugar como una especie de paraíso de lavado de dinero, en fin. Pero también pensaba en que de alguna manera tiene que ver también la novela con esta, digamos, que tendencia de ciertos sectores a no solamente a llegar a una posición privilegiada, sino de, de buscar una especie de burbujas, ¿no? Donde compartir con sus símiles, digamos, ¿no? Con sus similares. Claro. Y de Olinka, este proyecto eh, urbanizador, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Está además amurallado, ¿verdad? Que es un proyecto trunco, pero de alguna manera la mirada está hacia ese a esa idealización. Sí, no, completamente. Es verdad que es una tendencia eh, mundial, pero que en América Latina tiene unas particularidades muy notorias. El aislarse como un sucedáneo de la seguridad que no se tiene en la vida cotidiana. Aislarse es un símbolo de estatus, desde luego, pero a la vez vende una especie de proyecto de seguridad, ¿no? Esta idea que en la novela maneja Carlos Flores de vivir con la gente como uno, ¿sabes? De ni siquiera recibir a sus propios inversionistas, ni siquiera recibir a la gente que le da el dinero que le permite construir el fraccionamiento, que es una de las razones del fracaso de Olinka, ¿no? Olinka retoma un proyecto en realidad artístico del doctor Atl, del gran pintor mexicano, que quería construir una ciudad utópica en la que se exaltara el espíritu humano, el trabajo de los mejores.
Atl entendía a los mejores como los científicos y los artistas, ¿no? De vanguardia, que estaban de alguna manera en ese límite con lo desconocido, tanto en la expresión humana como en el conocimiento humano. Esa era la idea de Atl, pero desde luego retomada por unos empresarios que lavan dinero, eso se convierte en que los mejores en realidad son quienes pueden pagar por las casas, solamente, ¿no? El dinero es el único que ejerce ese sedazo entre una parte y otra de la población y se termina privatizando un espacio que era colectivo, un espacio que era de una comunidad. La gente de esta comunidad suburbana es echada, mucha de ella desaparece en parte de estos tironeos por quedarse con sus terrenos. Hay un despojo territorial, que es otra de las realidades espantosas y continuas de América Latina, el despojo territorial, el desplazamiento, y se levanta esta nueva utopía con su muralla y con una burbuja social que en realidad nace pinchada desde el principio, ¿no? Porque no hay suficiente gente como uno que se quiera ir a vivir a ese extremo último de la ciudad, nunca construyen la carretera amplia que tendrían que hacer las autoridades para que fuera más fácil llegar, no ponen un supermercado, se complica la vida, digamos, de la gente que vive en Olinca, y el proyecto fracasa, pero es una prueba, digamos, de esto que en muchas ocasiones se intenta y resulta, ¿no? Una de las grandes quejas de Carlos Flores en la novela es justamente que el otro fenómeno de la expansión, que son estas torres absurdas también, absurdamente caras, es lo que le está quitando la clientela, ¿no? La gente prefiere irse a las torres de la gentrificación urbana que irse a sus carísimas mansiones de las afueras de la ciudad, ¿no? ¿Sí? Y eso está empatado con algo que mencionaste al inicio, ¿no? Y que tiene que ver con la corrupción, por ejemplo, ¿no? Lograr este sueño que tenía Flores con, digamos, a cualquier precio, y a cualquier precio significa, pues, pagar por bajo a las autoridades. Claro que no le resulta, ¿no? Pero bueno, no quiero spoilear la novela. Eh, pero otro tema que me pareció también muy interesante, por lo menos según mi lectura, ya tú me corregirás, eh, es que también me parece una novela sobre la familia. Y si quiero ahondar más, yo diría que incluso que es una novela sobre la paternidad o la búsqueda del padre, ¿no? Porque pienso en el protagonista, en Yello Blanco, que no tiene la figura, que tiene una figura paterna ausente, y esta relación con el que llega a ser luego su suegro, que es Carlos Flores, justamente el acaudalado, ¿no? Eh, y hay una relación bien interesante, extraña, pero interesante al mismo tiempo, ¿no? Porque no voy a spoilear mucho porque ya al comienzo de la novela se sabe que él está 15 años en la cárcel, ¿no? Eh, y de alguna manera una de las causas es Carlos Flores. Pero sin embargo, no hay una búsqueda de venganza en Yello, ¿no? Sí, es verdad que quiere recuperar algo que le prometieron, un dinero, pero hay una de lealtad que incluso yo lo veo más que lealtad como una cosa filial, ¿no? De hecho, en una parte de la novela, la mujer o ex mujer le dice algo así, en una pelea, ¿no? Le dice algo así como, si la memoria no me falla, tú eres más, lo quieres más a él como padre que a mí como marido, algo Como parecido. esposa, claro, Eh, claro. Sí, no, estoy completamente de acuerdo con lo que dices y es algo en lo que trabajé muy conscientemente en el libro, porque a fin de cuentas todo este asunto inmobiliario, social y sus ramificaciones políticas, etcétera, están ahí en la novela y tienen que ver con su concepción y su lenguaje, pero hay una capa que tiene que ver con la intimidad de la familia Flores, que construye, digamos, o una línea paralela o su propio camino dentro de la novela de manera muy marcada, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me interesaba mucho mostrar cómo en la crisis en las familias mexicanas, de alguna manera se manifiesta siempre en unos términos y la novela juega con eso, con estos melodramas televisivos tan mexicanos que son la base de nuestro viejo cine, de la época, de lo que aquí se llama la época de oro del cine mexicano, y también las telenovelas mexicanas, desde luego, siempre son estas tragedias familiares y la mayor parte de las veces entre gente muy rica y gente muy pobre, ¿no? Eso es como el esquema
y de alguna manera siempre es una especie de desmentido de la posibilidad de ascenso social. O sea, el ascenso social siempre se da en medio de tensiones, de tragedias. Los ricos son infelices, los pobres son infelices también, y la gente sufre un montón, y hay discusiones desgarradoras. Ese es el melodrama que subyace. Hay unos ensayos muy interesantes al respecto que hizo hace años el difunto Carlos Monsiváis, respecto de cómo la vida familiar en México se manifestaba en estas claves de melodrama, ¿no? Que es un poco lo que ocurre en Olinka. Desde luego es un melodrama burlesco, es un melodrama visto con distancia irónica, pero que ahí está en las relaciones entre los personajes, ¿no? Yello, como anotas perfectamente, no es un vengador, no es un conde de Montecristo que quiere recuperar de alguna manera lo suyo, más bien él quiere regresar a formar parte de la familia, ¿no? Quiere restaurar un orden que para él era conveniente y soñado, en el que es cierto, de eso lo acusa en algún momento Alicia, su exmujer, que pareciera querer más al padre y más al suegro, el lugar que tiene en la familia que a ella, ¿no? Como pareja. Y eso es lo que pasa con Yello, y de alguna manera me parece que también era una forma de presentar en términos íntimos y familiares algo que también ocurre políticamente en América Latina, y es como las clases medias en general se desmovilizan políticamente muy fácil cuando tienen oportunidades de ascenso social, ¿no? Y no tienen ninguna clase de problema en dar el brinco y en aferrarse a la clase de arriba si lo consiguen a cualquier costo, ¿no? En ese sentido me parece que ello es eso, un desclasado, alguien que logró subirse, aunque fuera como polizón casi, al barco de los ganadores, y quiere volver a ese orden, ¿no? El problema es que mientras él estuvo en la cárcel, pues todo ese viejo orden se desmoronó y prácticamente ya no hay nada que aferrarse, ¿no? Pero sus esfuerzos están centrados en eso, ¿no? Quiere recuperar a su hija, a la que en realidad ya no conoce, la niña con la que sueña dejó de existir hace un montón de tiempo. Su hija, la real, tiene otros problemas y otras condiciones que ya nada tienen que ver con los de la niña a la que dejó de ver. Eh, eh, Entiende que ya no puede volver con su mujer, pero de alguna manera lo que lo sigue llamando es la familia, ¿no? Y en ese sentido, eso marca, digamos, la deriva que tiene el personaje de Yello, y la novela lo cimienta desde prácticamente la infancia de Yello, ¿no? Desde que es el vecinito pobre, los Flores son los que les rentan ahí una casita al fondo de su propiedad, en donde vive en Yello con su madre, y él se vuelve el muchachito de los recados, ¿no? De los Flores, le lava el carro al señor, recibe de repente alguna pequeña paga, alguna palmada en la espalda, y bueno, él se enamora de Alicia, que es la hija bonita de la familia rica, de la misma manera que se enamora de la familia en sí, ¿no? Y se enamora sobre todo, me parece, de él mismo ahí con ellos, de ese Yello posible. Es lo que él intenta una y otra vez, ¿no? Volver a hacer ese Yello y recuperar el lugar que le arrebataron, pero no vengarse ni destruir a los Flores, ¿no? Todo lo contrario, porque en el fondo los adora y es el más leal de los leales. Cierto, cierto. Antes de pasar a la estructura, que ya un poco la has mencionado y quería preguntar sobre eso también, eh, quería también preguntarte sobre otra lectura que tuve, ¿no? Y que me parece que también de alguna manera, aunque quizás sea una lectura subjetiva mía también, ¿cierto? La novela plantea una mirada eh, sobre los esquemas patriarcales, digamos, muy propios de nuestros países, ¿no? Porque si bien, digamos, hay una idealización de Yello respecto a Carlos Flores como una figura paterna, etcétera, y el hecho de pertenecer a esa familia, también creo, me arriesgo a esta lectura, de que Carlos Flores, a pesar de la distancia social de la que ya sabemos, eh, de alguna manera también lo ve como alguien más cercano posible a un hijo, digamos, ¿no? Es decir, él tiene una hija que es Alicia, es decir, por lo que yo recuerdo, no tiene hijos, No, no, eh, es hija única, Alicia. ¿verdad? Y además, Alicia, además tiene una nieta, ni siquiera un nieto, ¿no?
y no quiero espolear nada, pero se percibe que hay un afecto también. No sé si sea afecto o esta necesidad de la línea patriarcal, ¿no? No sé cómo lo ves. Claro, es verdad que la novela plantea esa crisis de los roles masculinos tradicionales, ¿no? Eh, que tiene que ver de entrada, por ejemplo, en que Yello en su casa no juega el papel del proveedor, ni mucho menos, pues él es un poco el arrimado, Alicia no lo necesita, el dinero lo tiene ella en realidad, que además trabaja y le va bien en ese trabajo. Entonces, bueno, de ahí, desde ese momento, pues Yello es prescindible y él entiende y resiente esa condición prescindible, ¿no? No puede jugar un rol tradicional. Y también es verdad lo que dices, que Carlos Flores, a su vez, está mucho más cómodo de alguna manera tratando y mangoneando a Yello, tanto me parece por esta cuestión que mencionas de la línea patriarcal, es decir, lo ve de alguna manera como cuando le conviene hacerlo como el hombre de la familia, por eso lo manda a la cárcel en su sitio, para que él pobre ese lugar y porque él desde luego no va a sacrificar a su hija ni se va a sacrificar él mismo, por un lado. Y por otro lado, desde luego, también está una especie de paternalismo de clase, ¿no? Porque Flores es el rico y es el poderoso, y lo ves, sí, un poco como un hijo a conveniencia, pero sobre todo me parece todo el tiempo como un empleado, ¿no? Eh, el amor desbordante de Yello nunca queda claro y me interesó jugar con esa ambigüedad. Eh, si Carlos Flores lo quiere de verdad o solo lo utiliza, ¿no? Porque hay pistas de uno y de otra cosa. Es cierto que a ellos se les queda los 15 años en la cárcel y nunca lo pueden sacar, pero también es cierto que pues la familia sigue pagando puntualmente el dinero que se da en la cárcel para que esté en un área más o menos segura y tranquila y tenga unas ciertas comodidades. Y que a fin de cuentas, pues Flores sí lo utiliza, pero de alguna manera retorcida, digamos que le cumple su trato y su papel, ¿no? Tienen ahí una especie, además, en esta larguísima escena final de la cena navideña y sus escuelas, tienen una especie de reencuentro que a mí me parece muy divertido, Flores y Yello, ¿no? Cuando tienen que actuar como los hombres de la familia, en este episodio espeluznante con el novio de Ali, ¿no? Eh, claro, esa masculinidad en crisis tiene un montón de aristas y me parece que también pasa por esta suerte de soledad profunda que siente Yello, ¿no? Porque él, privado de su rol y de su lugar en la familia, en realidad no es nadie y él lo sabe. No tiene otras construcciones, su única familiar viva, que es su hermana, lo detesta, o su media hermana lo detesta, no tiene una comunidad de amigos, no tiene nada construido alrededor porque todo se lo apostó a la carta de los Flores. Y esa crisis es algo muy perceptible en el personaje de Yello todo el tiempo, ¿no? Está, como se dice acá, norteado. No tiene una brújula, no sabe qué hacer, y por eso una y otra vez trata de volver a sus viejos lares, ¿no? Y al sitio en el que estaba. Ahora que hablamos esto de la masculinidad y esta suerte de enfrentamiento entre Flores y Ello, recordé una escena que me parece muy simbólica al respecto, que es cuando ellos de alguna manera sacan sus dos pistolas, un poco más y las Claro. miden, a ver cuál la tiene más grande. Claro, claro, por supuesto. Y ello, que llega un poco bronco pensando en que le tienen que dar al menos el dinero que le habían prometido, pone la pistola sobre la mesa y Carlos Flores del cajón saca una pistola más grande, ¿no? Claro, eso es literalmente el medirse las pistolas, y me parece que esa especie de pequeño chiste visual pues da bien justamente la medida del papel que cada cual ocupa en esa cadena alimenticia de la familia, ¿no? Uh-huh. Un poco para ir terminando, eh, la estructura de la novela, que digamos es una estructura muy particular, empieza ya la novela
con Yayo habiendo cumplido su condena y a punto de salir. Pero luego una mirada hacia atrás, ¿no? Para descubrir quién es este hombre, ¿no? Y hasta su infancia, y como tú dices tú, al momento en que eh, vive, ¿no? En esta casita dentro de la gran casa, ¿no? ¿Cómo fue estructurar la novela? Es decir, ¿tú hiciste un mapa previo o fuiste encontrando el camino o el esquema en el camino? ¿Cómo fue? Eh, la realidad es que comencé, digamos, con una idea de novela en la que llegué a una especie de callejón sin salida. No me gustaban algunas de las peculiaridades que estaba adoptando esa primera versión, y la detuve y comencé la escritura de nuevo, ¿no? Con otro plan de trabajo y con otra estructura distinta. Me parece que gran parte de la eficacia de la novela tenía que radicar en el peso del pasado, y si se concentraban en la totalidad de las acciones, en una suerte solo de presente en el que este pasado llegara solo como oleaditas o como breves recuerdos, la novela no iba a funcionar, ¿no? El pasado tiene un peso absoluto en las acciones de Olinka, pasando, o sea, el pasado en todos los sentidos, el pasado de la tierra, el pasado de la familia, el pasado de Yello, el pasado de Alicia, el pasado de Carlos Flores. eh, por eso esta estructura un poco de vaivén entre las acciones que están avanzando y que en realidad ocupan unos pocos días desde el momento en que Yello va a salir de prisión. La novela comienza cuando Yello está a punto de salir de la cárcel después de 15 años preso, hasta un poquito después, en el epílogo del día de Navidad, ¿no? Empieza unos días antes de Navidad y termina un poquito después de la cena de Navidad con un epílogo. Y en medio de todo eso, sin embargo, ocurren muchas cosas. Ocurre el pasado de la ciudad, el pasado de la comunidad que se llegó a llamar Nueva Olimpia y en donde luego se construye Olinka, el pasado de la familia Flores, el pasado de la relación de Yello con Ali y con su suegro, de la propia familia de Yello, de su madre, de su hermana. Entonces, de algún modo, eso definió y perfiló la estructura de la novela, ¿no? Al trabajar con estas capas de tiempo tan grandes en las que cada acontecimiento tiene antes de sí una sombra enorme que viene del pasado, me pareció que era muy necesario volver en muchos momentos a ese pasado y no solamente aludirlo, sino presentarlo y narrarlo y escenificarlo, ¿no? Y así es como se dio esta estructura de vaivén, en que, por ejemplo, la parte, digamos, central de la novela ocurre prácticamente toda en el pasado, ¿no? Saltando entre todos esos estratos. Es un poco como poderse asomar a la cimentación profunda de todo lo que se contó en la primera parte y que además deja servida la mesa, pues, para esa tercera parte, que es una escena que ocurre prácticamente toda en una sola noche, en la noche de Navidad, pero que también sigue teniendo algunos pequeños giros del pasado, ¿no? Subiendo a través de los personajes. Ujú. Ya para terminar, una curiosidad final. Bueno, tú escribes novelas muy buenas como esta última Linka, pero también cuentos. Y pienso en este notable libro que es La vaga ambición, con el que incluso ganaste ese premio Ribera del Duero. ¿Cómo combinas? Porque es, digamos, para un autor siempre suele destacar en uno que en otro, pero en tu caso destacas en ambos. ¿Cómo combinas esos dos Eh, registros? son trabajos muy diferentes, ¿sabes? Yo en la novela crecientemente me he interesado, además, desde luego, que en los procedimientos narrativos y en las temáticas y en mis personajes, pero digamos, crecientemente mi trabajo ha estado centrado cada vez más en el lenguaje y en las estructuras, en el manejo del tiempo, que es lo que le da la estructura a la novela, y el trabajo del lenguaje, que en Olinka me ocupó buena parte del tiempo el crear este lenguaje con las condiciones que tiene el español del occidente de México y que eran indispensables para Olinka, ¿sabes? Este lenguaje lleno de diminutivos, este lenguaje lleno de eufemismos, en el que las cosas siempre están como veladas por capas de lo que se supone que es buena educación, unas tenues capas de maquillaje para realidades horribles.
y por eso es así el lenguaje de Olinka, tan preñado de coloquialismos, de giros muy propios del habla del occidente de México contemporáneo. Mientras que, de alguna manera, en mi caso al menos, los cuentos durante mucho tiempo fueron más bien como episodios impulsivos de escritura, como relámpagos de ideas, y crecientemente también me ha interesado como por planearlos un poco, ¿no? Como además no pensar solamente cuentos de manera independiente como textos únicos, sino pequeñas constelaciones con varios cuentos que dialoguen entre sí. Mencionabas La Vaga Ambición, que se creó de hecho como un proyecto unitario en el que todos los cuentos se escribieron al mismo tiempo y avanzaba en un archivo y abría el siguiente archivo y avanzaba en él, y crecieron cuidando esas semejanzas, pero también sus diferencias, porque no es una novela en rebanadas, sino una colección de cuentos, y está por aparecer, en España aparece en unos días y se irá distribuyendo ya por estos meses en América Latina mi libro de cuentos nuevo, que se llama Esbirros, también con páginas de espuma, y que son varios cuentos que tienen que ver con la sumisión, con las relaciones de poder, y que aunque escribí en épocas muy diferentes, pero que reescribí y retrabajé un poco con esa lógica, ¿no? Es decir, que todos de alguna forma jugaran juegos similares, ¿no? Y se refirieran a esas situaciones que están pues como en el eje de los relatos, aunque desde luego cada cual tenga su lenguaje, sus tramas, etcétera. Son sí, trabajos diferentes. En la novela construyes, digamos, un organismo a tu alrededor. Yo siempre lo menciono como que siento que me mudo a un terreno baldío y construyo una casa a mi alrededor cuando escribo una novela, y cuando la termino me voy de esa casa y la habita alguien más. Y los cuentos se parecen más a hacer viajes breves e intensos. Trato de cargarlos mucho de sentido, pero cuidar que tampoco se sobrecarguen y se conviertan en estos organismos un poco pesados y tediosos que son a veces los cuentos, cuando se intenta desnaturalizarlo y romper esa brevedad propia del relato, ¿no? En que las cosas son más bien apuntes, pequeños pinchazos agudos. Me parece que son poéticas muy distintas. La novela opera por acumulación y, hablando en términos de boxeo, gana por puntos, mientras que el relato pues tiene que ir por el knockout, ¿no? Por el golpe seco y definitivo que deje al lector un poco, ¿sabes?, sentado y sin aire, si se puede. Un poco a eso es a lo que les estoy apostando. Son trabajos muy diferentes, pero bueno, pues voy afrontando los dos, y aunque parezca mentira, tardo mucho más con los cuentos, ¿no? Mucho más con los cuentos. Esbirros tardó probablemente casi 10 años en redondearse entre todo. En medio escribí La Vaga Ambición, pero digamos, en los últimos 10 años he escrito 2 libros de cuentos y he escrito 8 novelas. La novela es algo en lo que estoy trabajando continuamente, y en los cuentos me doy mucha más libertad, y los trabajo de manera un poco más caprichosa y por apetitos, y de repente suelto los cuentos un par de años antes de volver a ellos y los reescribo y les cambio cositas. Y bueno, ahora al menos ya me libré de casi todos los que tenía al publicar Esbirros, y bueno, pues tendré que ir planeando otra cosa para la siguiente colección de cuentos, ¿no? Pero tampoco me presiono. Muchas gracias, Antonio. Entonces estaremos pendientes de que llegue por aquí Esbirros, tu nuevo libro de cuentos. Sí, Un sí, placer. seguro allá se distribuirá, yo espero pronto en Lima, y bueno, pues ojalá y ya pase todo este asunto horroroso de la pandemia y pueda yo regresar al Perú, que es un viaje que disfruto mucho siempre, ¿no? En todas las ocasiones que he ido me lo paso maravillosamente en el Perú, y pues ojalá haya oportunidad de volver por allá.